el día de hoy. Me da mucho gusto saludarlos a nombre del Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato, igualmente de la Universidad La Salle del Bajío, a esta conferencia a cargo de la maestra Grisel Villasana en torno al 19 aniversario luctuoso de José Chávez Morado, quien falleció en el 2002. Nos acompañan en esta ocasión también Mari Carmen Aranda Muñiz, quien hará la presentación propiamente de la maestra Grisel para dar pie a esta conferencia. Así que sin más, les agradecemos mucho su atención. Al final, si tuvieran algún comentario, pregunta para hacérselo saber a nuestra expositora, con mucho gusto. Doy la palabra a Mari Carmen Aranda. Bienvenida, Mari Carmen, gracias. De parte de la Universidad de La Salle, nos unimos a este aniversario luctuoso y pues no me queda más que presentarles a la maestra Grisel, quien ha colaborado desde casi el día 1 en el Museo de la Universidad de La Salle y con este tema en particular que es José Chávez Morado. Ella es profesora de la Universidad Iberoamericana de León. Nace el 17 de febrero de 1970 en México, DF, y estudia la licenciatura de Diseño Gráfico en la Ibero León. Con maestría en Diseño Gráfico, es titular de varias cátedras en distintas universidades en la región. Imparte varias materias como objetos de diseño, estética y retórica de la imagen. Asesora en el acotamiento museológico y museográfico, asesoría en la formación de colección y consecución de acervos del espacio expositivo de la Universidad de La Salle Bajío. Coordinadora de exposiciones, encargada de los trabajos preparatorios, gestiones, acotamiento museológico y acondicionamiento museográfico de las salas permanentes dedicadas a 3 líneas de discurso, historia regional, minería y arte regional, así como los trabajos museográficos de las salas temporales del recinto durante el periodo arriba mencionado. Es directora de la Galería Grisel Villasana, Espacio de Arte y Proyecto AP70, que brindan asesoría a corporativos para la creación de colecciones y proyectos relacionados con el mundo del arte, y recientemente publicó el libro José Chávez Morado en blanco y negro, de la Universidad de La Salle Bajío. Solamente pues agregaría que la maestra en particular es una gente que ha estudiado muchos años a José Chávez Morado, que su expertise ha ido haciéndose en estos tejidos de ir revisando textos, fotografías, entrevistas con personajes que tuvieron que ver con él en corto y a distancia. Esto implica que su conocimiento de él es muy amplio y vasto. Entonces, le doy la palabra a Grisel. Muchísimas gracias, Grisel, por seguir y estar colaborando con nosotros. Bienvenida. Gracias, Mari Carmen, gracias, Arturo. Pues aquí, pues muy contenta de estar aquí con ustedes. Agradezco mucho la invitación. La verdad es que es un tema que efectivamente me apasiona, que por alguna razón ha estado conmigo pues ya fácilmente unos 25, 30 años de mi vida, porque como bien dice Mari Carmen, es un tema que primero de manera pues muy anecdótica, muy coloquial, se fue colando en mi vida a través pues del manejo de diferentes obras del maestro y después, bueno, pues en la gestión de colecciones, en la gestión de acervos, hasta que se lleva a cabo pues esta exposición, donde a mí sí me gusta siempre enfatizar que es un esfuerzo muy importante que se da para poder compendiar una obra que estaba muy dispersa, que se encontraba pues repartida entre diversos coleccionistas particulares, que por supuesto no es exhaustiva, pero que sí implica un acervo que entre Colección Instituto Oviedo, Miguel Ángel García Padilla y mi Museo Universitario de La Salle, y pues llega a cerca de 1000 piezas,
que entre bocetos, dibujos, cuestiones que tienen que ver con obra al óleo, documentación, catálogos, etcétera, pues sí hacen que este compendio pues nos haya permitido estudiar mucho más como la figura de Chávez Morado, y yo sobre todo me permito decir desacotarla de esta parte de muralista de segunda generación, que yo les digo que a mí desde mi punto de vista es como impresionantemente injusta, porque solo se refiere a una parte pues muy pequeña de su manejo de obra, de su manejo de trayectoria, que es muy amplia, que abarca muchos temas y pues es propiamente hablando lo que vamos a hablar hoy. Básicamente el tema de la curaduría y la investigación que se hace para el Museo Universitario es un periodo de año y medio en el que, aparte de estar registrando todo este compendio de obra, lo que pudimos lograr pues fue enlazar como algunas cuestiones más finas, que no es que no se supieran previo, pero es que digamos a partir del material se tenían pues ya las evidencias, vamos a decir, para poder hablar de otra forma del tema, ¿no? Esto hace que la exposición no solamente tome los años, pues digamos, más conocidos de la vida y obra de Chávez Morado, que sería precisamente la parte que hace él para las grandes empresas de construcción en los años 50 y 60, ¿no? Donde el muralismo es preponderante, pero donde también hace un trabajo de gestión y de diseño que creo yo que es muy también encomiable, que valdrá la pena aquí un poquito extender, sino que también hablamos de su parte como caricaturista, de su parte como gestor público y privado, y de cómo hace él, digamos, pues esta pues carrera muy extensa, a partir de verdad de pues la querencia de hacerla, hay que decirlo así, en condiciones que a veces pues también se refirieron más como a este talento suyo de las relaciones públicas y la gestión, que desemboca en todo lo demás, ¿no? Que ahí, por ahí es por donde queremos nosotros hacer énfasis sobre su figura. Comenzaremos diciendo que, bueno, pues hay que visitar la exposición. Yo los invito a que por favor vayan. En este momento, bueno, pues solo estará Grisela hablando con ustedes al respecto, pero por supuesto la parte visual importantísima de todo esto que vamos a comentar, pues sí valdrá la pena que ustedes se den una vuelta al Museo Universitario de La Salle, que puedan recorrer las salas. Tenemos obra que no solamente es de este compendio que hablamos, sino también del Museo de Arte Moderno, de los museos de Guanajuato, así que bueno, vale la pena, ¿no? Y esto como introducción. Para ya lo que es la parte, pues digamos, del tema en particular, a mí sí me gustaría comenzar hablando precisamente de toda esta parte como de infancia de Chávez Morado y cómo le marca para el resto de su vida desde algunas aristas que creo yo se pueden recuperar en nuestra vida cotidiana de hoy en día. Por un lado, tenemos este tema importantísimo de la lectura como una base principal de la formación de Chávez Morado. Él naciendo en Silao, pues justo con la revolución, va a ser como un niño que va a tener una infancia que va a ser muy turbulenta, porque le va a tocar vivir justo los años, estar consciente, digamos, los años en que la revolución toca su lugar de origen. Esto lo marca desde tres partes fundamentales. Uno de ellos, que es un niño que no puede salir mucho, cosa que, bueno, ahora estamos muy conectados con eso, y se refugia en los libros, en una espléndida biblioteca que tiene ahí en su casa, donde sus abuelos van a formar parte muy importante de su imaginario cultural, y que le van a permitir pues tener un imaginario más amplio a pesar de estar en este lugar donde de alguna manera se le resguarda, ¿no? Por otro lado, vamos a tener toda esta formación dentro de la cultura judeocristiana, ¿no? Y de todo este imaginario
cristiano que va a tener por parte de su madre, sus abuelas y sus tías, sobre todo, quienes van a encargarse de él tras la muerte de su madre al final de la revolución por influenza. Y esta parte también implica una serie de cuestiones interesantísimas de cultura oral, de tradición, de ambientación, incluso pues en esta parte muy popular, de artes populares, de artes digamos muy vernáculas, ¿no? De la zona del Bajío guanajuatense. La vida cotidiana, digamos, de esta casa, de esta familia donde se cría Chávez Morado, es obviamente de los tiempos del calendario litúrgico, de las tradiciones eclesiásticas, de los rituales populares, de las fiestas populares, etcétera. Y todo esto es lo que vamos a ver, pues también como una matriz muy importante del imaginario de Chávez Morado y de su obra posterior. En un tema, además, que hay que decir que él va transformando en símbolos. Él siempre va a hablar de esta formación primera como una matriz importantísima de su lenguaje, sobre todo pensado en términos de cómo la parábola y la metáfora van a ser las principales herramientas, ¿no? De todo este constructo cristiano, y que él lo va a adaptar a otras partes de su obra, ¿no? Esa es una cuestión interesantísima también de entender. Y finalmente yo mencionaría de la niñez de Chávez Morado cuestiones que van a ligarlo a esta cuestión social, que para él va a ser básica, muy importante. Él va a ser un personaje que siempre va a estar en el pensamiento de izquierda, que en esa época pues es el pensamiento de los intelectuales y de todas las personas que están ahí rompiendo molde con respecto de lo que ha sucedido a mediados del siglo XX, que se hace popular para mediados del siglo XIX y que se hace popular a principios del siglo XX entre diferentes ideologías. Chávez Morado va a optar por la ideología de izquierda, que es muy importante. Él adopta desde la parte precisamente de la construcción educativa y desde la construcción de la educación como el medio por el cual se puede transformar, digamos, a la sociedad. Esa es la parte que a él más le va a interesar. Y toda su obra en realidad está dada desde ese punto de vista. Esa parte él lo va a tener, él va a seguir en esta línea toda su vida. Va a tener una entrevista muy importante al final de su carrera que concede a Carlos Monsiváis, donde habla precisamente de algunas cuestiones pues que él entiende ya al final, bueno, que son como signo de su tiempo y que él tomaba de una manera más apasionada que lo que debería, pero sí hay que decir abiertamente que él termina todavía como fue parte del Consejo del Partido Comunista Mexicano y después parte del Consejo del PRD hasta el final de sus días. Y sin embargo, y esta es una arenga muy importante de esta exposición, el tema de fondo es que él trabaja con todas las corrientes ideológicas, él puede tener puentes con todos los pensamientos y hay que decir que una de las cosas más rescatables, más interesantes de la figura de Chávez Morado es precisamente como esta parte donde él siempre, por medio del diálogo, construye futuros, construye formas de llevar proyectos a buen puerto. Y esta cuestión, pues es otra vamos a decir, de los temas que él tiene como muy presente desde muy niño. En su niñez él va a tener, yo diría, tres cuestiones muy importantes al respecto de todo esto. Aparte de la revolución y de lo que implicaba tener enfrente de su casa el cuartel, de la que se tuvo que cambiar, por supuesto, y ver a las soldaderas y toda esta gente llegando, demás, va a haber otro episodio que es muy importante, que es el tema de que uno de sus abuelos era la persona encargada de hacer las rayas en lo que era de la tienda de raya y de todo lo que era la administración de una de las haciendas de ahí del Silao, del Cuecillo, para ser exactos, y lo que va a
a marcar en él es esta visión, porque él va a acompañar al abuelo más de una vez y va a ver cómo se desarrolla esto. Y aunque hay que decir, porque eso sí también es importante, que el Bajío como tal no tenía estas dinámicas y polémicas del sur y del norte en cuanto a la tenencia de la tierra. Aquí había hasta bienes raíces y una serie de acuerdos ya llevados a cabo mucho antes de que vinieran los reclamos revolucionarios, en tierras muy productivas y que obviamente atendían una serie de asuntos que no se manejaban o no se manifestaban necesariamente como en el norte o en el sur del país. La revolución llega al Bajío, propiamente hablando, hasta 1914-15, con las primeras tropas, que eso sí, es un lugar de abastecimiento, es un lugar muy rico, que tiene trenes, que puede comunicar muy bien a todas partes, y el botín, pues era en realidad lo que se venía a perseguir por parte de las tropas, que sí vino Orozco, que sí vino Villa, que sí fueron las batallas pues más severas, ¿verdad?, de la revolución, de Obregón pierde el brazo, etcétera. Todo esto sí se da en este lugar, como teniendo como escenario la Trinidad y todo lo que está aquí al lado de Silao. Es decir, esa parte claro que está ahí. Pero hay que decir que sin embargo, y aquí aunque había ya una serie de acuerdos, claro, la injusticia sí estaba, es decir, sí había una desigualdad social muy grande y esa pues sí permeaba en Chávez Morado Niño. A él también le toca, y esto yo diría que es una segunda cuestión que hay que comentar, que es una experiencia social muy importante, ir a Estados Unidos. Es decir, ir a Estados Unidos a trabajar muy joven, cuando termina precisamente todo el proceso revolucionario, él se ausenta, se va a trabajar literalmente a la pesca de salmón, recorre básicamente toda la costa, digamos, que sería oeste de Estados Unidos, y lo que a él le deja esto, pues es precisamente esta solidaridad de grupo con personas que pues él se va formando solo y que le dejan una idea muy clara de esta digamos, de este esfuerzo tremendo, ¿no? Hay un episodio que pues yo diría que es parte de lo mismo que estamos relatando, donde él pues siempre dibuja, siempre tiene esa inquietud, él comienza a dibujar en la biblioteca de sus abuelos, copiando libros de anatomía, copiando algunas otras cuestiones. Él comenta que poniéndole bigotes, ¿verdad?, a los retratos de hombres ilustres de tomos que después usará para otros fines, y en fin, esta parte él siempre dibuja y entonces comenta, ¿verdad?, que una maestra muy pues apegada a él en sus cursos estos que hacían para obtener la estancia, ¿no?, en Estados Unidos, le dice que es muy bueno dibujando, trata de entrar a una escuela nocturna, no puede porque él trabaja todo el día y le cuesta muchísimo trabajo, está tronado en realidad cuando acaba el día y pues dice, no tuve la oportunidad. Pero hay una tercera cuestión que sí pesa sobre de él, que es el tema de que puede ver a Orozco haciendo los murales del Pomona College cuando está en este trance, y pues sí se inspira mucho. Sí entiende que esta cuestión manual de él, digamos, hobby, por decirlo de alguna manera, lenguaje, puede transformarse en algo que pueda ser una carrera. Eso a él le parece impresionante y pues sí, digamos, empieza a tener ese gusanito de querer hacer otra cosa o querer usar esto como un verdadero canal para vivir. Una tercera cuestión dentro de lo social, ¿no? Digamos, aparte de esta parte de haber estado en Estados Unidos y de haber vivido como todos estos procesos como cercanos de la revolución, va a ser en su viaje ya de regreso a México, va a llegar a una estancia en donde va a conocer a la viuda de Flores Magón. Y esta viuda le va a platicar, obviamente, otras historias, otra forma de entender este episodio. Le va a dar incluso material que pertenecía a este personaje importante, ¿verdad? Que como saben, pues desde el pensamiento anarquista hacía editoriales, periodismo y un movimiento
social político pues muy importante, tanto en México como en Estados Unidos, para un grupo que pues sí tuvo mucha pertinencia política en los años de la revolución y previos a ellos, ¿no? La cuestión aquí interesante es que también en esta entrevista muy lúcida, Chávez Morado dice, no teníamos otra forma, o por lo menos para mí no existía otra forma de politizarme. Yo tuve una educación primaria muy, pues digamos, básica, y el tema de la autogestión y el autoaprendizaje y de yo estar buscando las respuestas a todo desde la biblioteca, desde lo que yo podía informarme, pues hacía que la politización o esta parte más social, histórica, pues no estuviera tan cerca de mí más que por medio de ello. Y él habla de que pues esta persona, la viuda de Flores Magón, pues le dio como primer entrada a un mundo ya desde los libros, desde otras cosas que pues valían mucho la pena para él, ¿no? Y que le posicionaron también en un lugar mental, pues que es importante para todo el ideario futuro que va a defender y todo el imaginario político del que él va a ser parte, ¿no? Esto, bueno, por hablar de todas estas primeras, digamos, impresiones, ¿no? Que lo llevan a él a otras cuestiones como muy importantes que tienen que ver con la forma en que él llega a México. Cuando regresa del extranjero y llega a Silao, su familia le dice, oye, pues el negocio familiar, después de toda esta parte de las monedas de un tipo y de otro y de la carestía y pues la falta de comunicaciones, ¿verdad?, que impedía tener como los flujos de mercancía y demás. El pequeño, digamos, negocio familiar de comerciantes, un poco una mezcla entre abarrotes y botica, digamos, pues se había venido abajo. Y básicamente lo que le dicen es que por qué no se pone otra vez detrás del mostrador, ¿verdad? E intenta sacar esto adelante. Y él les dice, pues no, no es mi pasión, la verdad es que me cuesta mucho trabajo hacerlo, no funciona, él tiene ya la mente, la verdad, con Orozco y lo que vio en Estados Unidos. Entonces, lo que hace es llegar a México y pues literalmente inscribirse muy interesantemente a las escuelas que son el derivado de las escuelas al aire libre, que son, digamos, la revolución artística de finales del siglo XIX y principios del XX contra la Academia, ¿no?, Mexicana de Pintura, que en aquel entonces pues era absolutamente el canon decimonónico el que permeaba, ¿no? La idea de estas escuelas había cambiado un poco. En ese momento, que es el periodo de Calles, lo que están haciendo en estas escuelas es como, están funcionando como escuelas para obreros, para esta nueva clase industrial que está llegando a México. Son los años del cambio tremendo entre el campo y la ciudad, donde, al contrario que ahora, todos estaban yendo del campo a la ciudad y estaban tratando de entrar en esta cuestión económica, ¿no?, nueva, que en ese momento pues era la industrialización de México. La parte de que las escuelas abrieran horarios nocturnos, vespertinos, etcétera, tenía que ver precisamente con el tema de que esta cuestión obrera, este grupo, digamos, que no podía inscribirse a una instrucción pública, digamos, regular, pudiera tener una opción. Y lo que hace Chávez Morado es inscribirse a estas escuelas, estudiar en estas escuelas. Él hace bromas inclusive de que pues veían los colores de una forma y al otro día cuando salía el sol pues ya eran de otra, ¿verdad? De la mala iluminación y de los materiales pues muy precarios y de otras cuestiones. Y sin embargo se topa en estas escuelas con maestros que le acogen, que le ayudan, que le van proponiendo como otras formas de pensar y de ver las cosas. Y bueno, Díaz de León, Fernández Ledesma, toda esta gente que lo forja, la verdad es que pues sí es gente de primerísimo calibre, con una
con una impronta también social muy importante, porque bueno, todo esto, como se ve de manifiesto en la exposición y en algunos de los textos, esta es la época en que México está tratando de construirse a sí mismo. Y el canon viene de Antonio Caso y de toda esta ideología, el Ateneo, la generación del 15, los Siete Grandes, etcétera. Estos grupos vienen de esta filosofía donde siempre había algo más importante que uno mismo, donde el dar, el servicio, el tema de, claro, hacer algo que estuviese dentro de los planes de uno mismo, pero al mismo tiempo estar construyendo otra cosa, pues era el ideario impecable de la época, ¿eh? Y era al que todos se suscribían y bajo el que se formaron esos primeros cuadros de gente importantísima hacia todas las ideologías políticas y en todas las dependencias institucionales que pues hicieron todo este México de mediados del siglo XX, que se consideró una de las propuestas económicas más interesantes de la época. Yo aprovecho hablar de Chávez Morado para hablar precisamente de cómo se ha construido como todo este imaginario que ahora estamos revisitando y del que tenemos que pensar muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas sobre la mesa que no están resueltas y que hay que enfocarse en resolver, y bueno, este puede ser un buen pretexto. La cuestión es que cuando llega entonces Chávez Morado a México con todo esto que estamos platicando, él se forma con estos maestros, tiene pues una evolución dentro de estas cuestiones artísticas, y yo mencionaré un segundo tema importantísimo para comprender esta época de la vida de Chávez Morado, del maestro, que será su conocimiento o digamos su enamoramiento y el tema de Olga Costa. Olga Kostakovich va a ser fundamental para entender el resto de la trayectoria del maestro Chávez Morado. La verdad es que es un tema que es muy importante, que francamente no se puede entender la trayectoria y la vida del maestro sin la entrada de Olga Costa en su vida. Y por varios motivos que no nada más atañen a lo personal, sino también a lo profesional. Olga viene de una familia de judíos que viajan primero de Rusia a Alemania y después de Alemania a México, donde la parte en que Olga tiene una formación pues más clara en las artes, hay que decirlo como tal, y más clara hacia la parte musical, filosófica, todo este proceso que implica tener un padre que es músico profesional, que es discípulo de Schoenberg, que es una gente que compone, y por otro lado, pues ella, sus propias inquietudes a partir también de la lectura y de otros temas que la van a acompañar en su niñez. Esta formación hace que cuando ella llegue a México, en realidad ella había estudiado música siempre, se cambia a la pintura, y esta parte es porque dice que México le despierta esa cuestión, ese cúmulo de sensaciones, de color, de textura tremenda, ¿verdad? Que pues la van a hacer interesarse en esa parte, ¿no? Esto implica que Chávez Morado se empapa pues de otra forma de pensamiento, le llegan proyectos muy interesantes, por ejemplo, todos estos primeros espectáculos, ¿no?, que se dan en Bellas Artes, ya cuando se vuelve a inaugurar. Kostakovich, papá de Olga, tiene injerencia en lo musical para diferentes ballets, obras de teatro, etcétera. Y, por ejemplo, Chávez Morado se involucra desde la parte de la escenografía, haciendo telones, cuestiones de este tipo. Y la verdad es que, pues,
Es una entrada como a un universo muy distinto al que él veía desde la parte pues de su infancia previa. La otra cuestión importante es que, por ejemplo, la pareja de Lía, la hermana de Olga, es nada menos que Cardoso y Aragón, que es uno de los grandes críticos de la época de arte. Es una gente que va a venir de Guatemala, pero que va a hacer su carrera aquí en México como uno de los grandes intelectuales de la época. Va a estar muy de cerca con el grupo de los contemporáneos, con el grupo de personas que hacen lo que es la disidencia del arte mexicano en México. Vamos a hablar un poquito más al respecto posteriormente. Pero digamos, ustedes traten de imaginarse una comida de domingo, ¿verdad? Con todos estos personajes a la mesa, pues claro que el enriquecimiento desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista ideológico e incluso estético, pues va a ser muy amplio a partir de esto. Y de la formación, por supuesto, que él va a tener a partir de libros y de otras experiencias. Una vez casado con Olga, y va a suceder que él sí se va a injertar en el sistema de educación pública, pues para poder tener obviamente un sueldo regular, todo lo que se busca en este sentido. Y la parte interesante es que a él le va a tocar, por ejemplo, poca gente hace mención de esto, meterse a la parte de los estudios de los chicos con respecto del arte, es decir, desde el arte, cómo se forma esta parte de los niños, la primaria, la formación creativa, todo esto. Ahí quien llevaba todo esto era Tamayo, que de hecho Olga solamente toma un par de cursos de pintura en ese sentido, pero pues con Tamayo y con Mérida, nada menos. Entonces, bueno, la parte del color, por eso para ella va a ser siempre muy importante. Y dentro de todo este tema de lo, digamos, intelectual, docente, Chávez Morado se va a adherir a un grupo muy importante de docentes de la UNAM que están haciendo investigaciones al respecto, que incluso publican y que, bueno, pues es donde él, digamos, entra de lleno a todas estas teorías y se permite como diferenciar un poco el camino con respecto de lo que Tamayo tenía establecido, que hablaba más del niño como artista y Chávez Morado lo lleva más como al campo de la expresión. Ahí me gusta conectar todo este tema porque esos primeros años van a pasar con la parte estética, a eso es a lo que vamos a llegar. Estos primeros años Chávez Morado va con Olga a Jalapa, tiene ahí la encomienda de un mural, un poco también separándose de la parte política muy aguerrida que está sucediendo en la Ciudad de México, y también se dedica, por otro lado, a hacer todos estos estudios para la SEP y algunas cuestiones también para la parte editorial. Yo me gusta, sin embargo, aquí hacer un pequeño break para comentar que todo esto está concatenado también con otra cuestión muy interesante de la pareja Chávez Morado, Olga Costa, y que tiene que ver con su forma de actuar en un México que tiene dos corrientes estéticas encontradas, ¿no? Por un lado está toda esta parte como muy gubernamental, muy institucional, que tiene que ver con el muralismo y con la Escuela Mexicana de Pintura, y por el otro lado está esta parte donde está el grupo de los contemporáneos y todo el grupo pictórico que se asocia con ellos, ¿no? Digamos, porque Villarrutia compañía, pues era más la dramaturgia, lo literario, la poesía, pero hay un grupo liderado por Bess Mugar que va a estar haciendo una pintura más ingenua, más de retrato, más burguesa para los términos de la época, y que tiene que ver más con las corrientes internacionales y con las vanguardias internacionales que en pleno se desarrollan en Europa en esa época. Hay que decir que todo este grupo va a tener precisamente como crítico a Cardoso y Aragón, y va a ser un grupo de pintores del que forman parte, por ejemplo, gente muy reconocida como Tamayo, María Izquierdo, que van a estar dentro de este proceso como más, insisto, de lo que es la búsqueda estética en la vanguardia europea, en la ruptura de cánones, ¿no? Aquí el canon va a ser la Escuela Mexicana de Pintura, y eso también hay que dejarlo muy claro, ¿no? Que
que al final acaba siendo como una especie de camisa de fuerza, pero que bueno, en su momento funciona también como un medio de ideología política, hay que decirlo abiertamente, y bueno, para lo que se necesitaba en esa época, que era amalgamar, pues funciona muy bien. Sin embargo, pues estas personas que forman parte de este grupo al que estaba ligado Olga Costa, hay que decirlo, están más en la defensa como de la búsqueda estética, que todos los artistas del mundo están en ese momento, digamos, buscando, y que al final se suscribe, digamos, en otro tipo de dinámicas que tienen que ver con el color, con la abstracción, con la pintura ingenua, con otras cuestiones que no están dentro de la parte ideológica de la Escuela Mexicana de Pintura. Esto crea en México una tensión muy fuerte entre unos y otros, y hay que decir que tanto Chávez Morado como Olga Costa convivían con ambos grupos. Muy hábilmente, porque yo sí lo diré de esa manera, Chávez Morado tenía la relación y el contacto y formaba parte de todo el grupo que era institucional y que formaba parte de los sindicatos artísticos revolucionarios de esa época. Y por el otro lado, Olga era cercana a toda esta vanguardia estética y a todo este movimiento que también implicaba la galería privada, la liga con los museos internacionales, etcétera, ¿no? Chávez Morado, por ejemplo, en cambio, pues estaba promoviendo cuestiones como el Salón de la Plástica Mexicana, que él es uno de los fundadores, poca gente lo sabe. Por ejemplo, otras iniciativas que tienen que ver con exposiciones desde la Sociedad Mexicana de Arte, que va a ser uno de los grandes movimientos de la época, con Fernando Galboa al frente, donde también él va a formar parte de estas ligas. Y la otra cuestión importante que pues es la Liga de Escritores y Autores Revolucionarios, donde también él, y sobre todo pues ya trabajando también con gente como Leopoldo Méndez, pues va a tener una implicación muy importante, ¿no? Entonces, este escenario, que es muy complejo en México en esa época y donde estos dos grupos eran prácticamente antagónicos y tenían una tensión muy fuerte, pues van a ser para ellos, en realidad, pues lo más normal para ellos va a ser juntarse con los dos y va a ser tener ligas hacia los dos lados. Esto hace de la pintura de Chávez Morado, desde el punto de vista estético, algo muy interesante, porque si bien él no está necesariamente suscrito a esa parte de la Escuela Mexicana de Pintura como tal, hay que decirlo, y él siempre pues dijo que no, tal cual. Sin embargo, bueno, a lo mejor su pintura no está, o su obra no está relacionada necesariamente con el tema vanguardia como tal, sin que esto implique que no estuviera en una búsqueda absoluta desde el color y desde otros temas. A mí, yo ubicaría a Chávez Morado en un justo término medio, en el que, por un lado, entiende la mexicaneidad desde la parte muy importante del tema, pues digamos, popular, ancestral, tradicional, donde todo esto sí implica un mestizaje, sí implica un antes de la conquista, una conquista, un después de la conquista, un imaginario católico, es decir, todo eso está en Chávez Morado, pero al mismo tiempo también está como esta búsqueda de un lenguaje que, si bien no es abstracto, ni tiene que ver con la pintura ingenua, ni con el mero uso del color, sí implica una destrucción del plano, sí implica un color psicológico, sí implica toda esta parte que tiene que ver con la construcción de un lenguaje simbólico, es decir, como otras corrientes, como el fauvismo, como el surrealismo, como el abstraccionismo, ¿no? Que estas eran las vanguardias en Europa. Entonces, al final, a mí me parece que si algo causa la vigencia de la obra de Chávez Morado, es precisamente el que él no se haya adherido por completo a una escuela ni a otra, sino a las dos.
Y entonces lo que tenemos es un lenguaje simbólico impresionante que ya desde la lectura hermenéutica del siglo XXI, pues tiene una amplitud terrible, yo diría que terriblemente actual, inclusive, y que hace que esta obra sea vigente, muy vigente, y yo me atrevería a decir incluso más vigente que otras, porque lo social, lo cultural, estos dos Méxicos siempre en pugna, esta parte donde por medio del diálogo es que se construye, todo eso está ahí. Y esa obra por eso es valiosísima hasta el día de hoy. Y entonces, por eso, este hablar de su obra solamente desde el segundo muralismo o desde lo que pasó de CEU en adelante, pues me parece parcial, increíblemente parcial. Porque lo que sucede ya desde esa época en adelante es que el mensaje y la estética de estas obras pues está en otro lugar, está en el diseño, está en la parte funcional del mensaje de la obra, pero digamos, ya el tema de fondo de lo social está, pero solamente precisamente como un mensaje. En cambio, por ejemplo, lo que sucede como parte de todo este precisamente abanico que estuvimos abriendo, en el taller de la gráfica popular y como caricaturista, me parece que es el Chávez Morado más auténtico, más personal, muy poco estudiado, que pues vale la pena revisitar y al que se dedica en esta curaduría una sala. Estos dibujos que son cuasi fotografía de la época, que yo me atrevo siempre a suscribir dentro de lo que nosotros llamamos ahora cultura visual. El tema con Chávez Morado es que él está implícito en los temas de la cultura visual, más que de las cuestiones artísticas de la vanguardia, o del arte moderno, como se conocían en el siglo XX. Yo diría que su pintura y su dibujo, su caricatura, su grabado, están en el tema de la comunicación visual, están en el tema de lo que nosotros ahora desde la cultura visual de los 90 para acá vemos como el imaginario cultural, desde el arte, la artesanía, el arte popular, lo mediático, los diferentes lenguajes visuales como parte de un hábitus cultural. Chávez Morado tiene una obra que está suscrita en esto a pesar del tiempo en el que fue hecho. Y eso también le da una actualidad brutal, donde esta sala en la que se exhiben todas las caricaturas que él hizo para el órgano del Partido Comunista, que en ese momento es llamado La Voz de México, o que también participó, por ejemplo, con Narciso Bassols para algunas cuestiones de la SEP desde otro derrotero y con otro seudónimo, que no era el de Juan Brochas, que es el que nosotros exhibimos aquí sobre todo, y del que hay evidencia, o, por ejemplo, todo este bocetaje político para cartel y todo lo que es grabado para la LEAR y para el taller de la gráfica popular, pues nos topamos con un imaginario que es amplísimo, que nos describe enormemente, donde las caricaturas, las escenas, los textos visuales que él suscribe son dolorosamente actuales, insisto. Es decir, hay cosas ahí que no nos hemos atrevido a resolver como mexicanos y que todavía estamos pues rumiando sin poder aterrizar y que vale la pena ver precisamente para replantearnos muchas cuestiones que debiéramos ya aterrizar. Esta parte donde son los años, digamos, los años del cardenismo son los últimos años del cardenismo, es donde él participa como parte de la LEAR, ya en los talleres de grabado, donde va a tener este grupo importantísimo de gente que está aglutinada a partir de Leopoldo Méndez, que es el gran grabador mexicano, y después es ese grupo justo el que forma el taller de la gráfica popular, donde también Chávez Morado lo va a declarar en una entrevista, es decir, también va a decir, creo que es más pertinente todo lo que pasa con la caricatura y con los diferentes volantes
del taller de la gráfica popular que tienen más peso y más penetración a nivel de sociedad, estos que el mismo muralismo que hice. Esa parte, él tiene razón. Lo que nosotros podemos ver ahí como bocetos, como diferentes pues pasquines, que esto sí es un tema que viene de la Revolución Francesa directamente a Vanegas Arroyo y todo lo que pasa con Posada, y de ahí directamente a lo que es pues la LEAR y después el taller de la gráfica popular, donde por medio de la reinterpretación de lo que se está viendo en el quehacer cotidiano de la sociedad, es que se pueden hacer las discusiones de la sociedad misma. Esto es una cuestión importantísima para entender la obra de Chávez Morado en este momento. Y que además nos remiten a todas estas historias, pues donde yo les digo que México ha sido un caldo de cultivo siempre muy interesante, pero muy interesante porque desde la historia, que es la otra columna vertebral de esta exposición, lo que tenemos es precisamente un país que tiene todas las demandas políticas revolucionarias antes que la Revolución Rusa, que tiene incluso una constitución que las detenta antes que la Revolución Rusa, donde tanto los partidos de izquierda como de derecha se forjan antes de que estuviese la Guerra Fría, donde incluso el fascismo, entendido como fascismo, que viene haciendo la época de Calles y el Maximato, es antes de los fascismos en Europa, que es contra lo que lucha la LEAR aquí en México, y donde el tema del cardenismo, pues es un tema que también es un derrotero a estudio mucho antes de que se instituyeran la Tercera Internacional y todo lo que pasó en Rusia. Entonces, aquí nosotros perdemos de vista la grandeza de este país. Nosotros no debemos pensar que somos un país que no tiene de dónde cortar tela, porque nuestra historia es fabulosa y tendríamos que ir a revisitarla, y esa es otra arenga para poder ir a ver la exposición, ojalá se den la vuelta, para poder entender que lo que estamos viviendo son temas no solucionados de esa época, pero que nosotros ya pasamos, por donde nosotros ya estuvimos. Y si nos damos un poquito a la tarea de hacer la tarea, quizás lleguemos a otro muy buen punto, en el que valga la pena, pues, encontrar otra vez un diálogo y un justo medio para poder lograr otras cosas. Ojalá valga la pena desde ese punto de vista también que visiten las salas. Porque Chávez Morado y su vida son ese pretexto precisamente para poder ver cómo desde la comunicación, desde el diálogo, desde el trato con los diferentes sectores, nosotros tenemos como entrada a las salas el más conocido trabajo de Chávez Morado, que es el mural de Ciudad Universitaria, que se llama La Barca de Quetzalcóatl. Esa barca es una cuestión interesantísima, donde precisamente ahí sí, a partir de ese segundo muralismo, lo que hace Chávez Morado es una arenga a que todas las diferentes facciones trabajen para México desde el mismo lugar. Eso es para mí una de las cuestiones más importantes de la exposición, uno de los, pues digamos, de las premisas que a mí me gustaría más que se llevara un visitante al museo cuando va, y que bueno, pues a través de esta obra, pues se entienda que existen otras formas de hacer las cosas que pueden ser interesantes, más allá del enfrentamiento, más allá de la defensa de una postura. Esta parte del diálogo me parece a mí fundamental para poder ejercer lo que sigue de nuestra vida como mexicanos. Así que, ¿por qué no tomar a Chávez Morado y a su vida como un ejemplo de ello? Esta pequeña plática, digamos, no me voy a extender ya sobre la parte del muralismo, que es la parte que conocemos más, tendría que terminar en que estamos nosotros viendo el final de la vida de Chávez Morado, que es de los 60 en adelante, después de la construcción de sus magnas obras
para el Museo Nacional de Antropología e Historia, para la fachada de San Lázaro, para todo lo que es el Centro Médico Nacional, etcétera, como un personaje que después de haber pasado todo esto, llega a Guanajuato, y lo que hace en Guanajuato es precisamente con toda esa experiencia, pues literalmente crear el sistema de cultura y educación bajo el que todavía estamos funcionando. Así que bueno, pues tampoco es poca cosa, ¿verdad? Me he extendido un poco más sobre el tema de su niñez y la parte precisamente de esta cuestión de la LEAR y de taller de la gráfica popular, porque creo que es la parte menos conocida del autor y la que hay que ir a ver al museo, pero también porque me parece que el tema de cómo ha realizado Chávez Morado su carrera es un tema que implica una movilidad social, que implica una forma de hacer gestión, que implica una forma de moverse en el mundo y de la que todos podríamos aprender. Y creo que esa parte es para mí uno de los legados más importantes del maestro hoy en día, al margen de su obra. Por mi parte, bueno, como pequeña introducción al tema sería todo. No sé si tengan alguna pregunta, si quieran que nos extengamos en algún otro pues al tópico, ¿verdad? Arturo. Grisel, muchísimas gracias por toda esta retrospectiva histórica, artística que nos has hecho en torno al personaje que hoy estamos dedicando esta conferencia a partir de todas tus investigaciones, tu trayectoria, tus publicaciones que has realizado. Bueno, nos manda un saludo Mauricio Vázquez González, director editorial, te manda un saludo, igualmente a Mari Carmen. Igualmente. Y hay una pregunta de parte del público que dice, ¿cuál es la faceta en la obra que considera más importante de José Chávez Morado? ¿Muralista, gestor cultural o cuál sería? Sí diré abiertamente que a mí personalmente, lo voy a decir así tal cual, me impresiona muchísimo su capacidad de gestión para proyectos. Esa parte a mí, desde el principio de los tiempos hasta el final, esta forma en que él se le da un proyecto y aglutina una serie de personas, gente que se dedica a la factura, gente que se dedica a la intelectualidad, gente que se dedica a la parte ya medularmente artística. Él es un gran gestor de proyectos. Yo lo tengo también admirado como un gran diseñador. Aquí digo abiertamente que en la célula que él tenía de instrucción comunista, la antigua usanza, va a tener a Javier Guerrero como la persona que les va a dar esa instrucción, que es pareja de Clara Porcel, la gran diseñadora mexicana. Toda esta parte de por ejemplo, los talleres de integración plástica, que es otra parte muy poco conocida de su trayectoria, que para mí es la parte medular de todo lo que sucede desde la etapa muralista del maestro en adelante. Yo les diría que sí está muy inspirada por ese espíritu Bauhaus, por esa parte de precisamente la interdisciplinariedad, la gestión de un proyecto de principio a fin, la consecución de recursos, todo este tema es algo que él manejaba de una manera magistral y que pues no se conoce. Yo no dejo de lado, por supuesto, su pintura, que me parece maravillosa, o su grabado, que es increíblemente pertinente, pero la parte de cómo gestionaba proyectos y hacía que desde el restauro hasta la vitrina final un museo, bueno, a mí me parece que es verdaderamente impresionante y que solamente una mente con esa amplitud de miras podía lograr. Tenemos otra pregunta de parte de Mauricio Vázquez. Arte e ideales, ¿qué forma más al pintor? Yo creo que esa es una espléndida pregunta. Yo creo que, y esto se va a repetir a lo largo de toda la historia del arte y más desde la parte contemporánea hacia acá. La técnica es una cuestión que se tiene que dominar por fuerza, ya sea para hacer, no sé, refrigeradores o cajas de cartón o transistores. Hay una técnica que hay que dominar, independientemente de pintura y dibujo. Pero
pues hoy en día, y por eso Chávez Morado es pertinente, toda obra, todo cuerpo de obra que no esté sustentado en una ideología, en una visión de mundo, en una propuesta de mundo, pues no es arte. Eso así queda, ¿no? Es decir, la parte más importante de la obra de arte siempre será su concepto, y más del 68 para acá. Es decir, todo este derrotero que trasciende al arte moderno justo está basado en ello. Y eso no quiere decir que ya no exista la pintura o que ya no existe el dibujo, pero es que el concepto detrás de la obra es siempre lo más importante de la obra. Inquietud que tengo y que más o menos está ligada a esto que preguntaba Mauricio y que nos acabas de responder, Grisel. Para las actuales generaciones, en resumidas cuentas, desde tu punto de vista como historiadora del arte y podríamos decir biógrafa del artista, ¿era menester estar comprometido con la izquierda de la época para hacerse visible, para formar parte del movimiento de la escuela mexicana de pintura o de escultura? ¿Era una moda o realmente podemos decir que es una filosofía que asume realmente Chávez Morado? Porque había otros artistas de la época que sí estaban, pues eran pintores militantes como Javier Guerrero, el propio Diego Rivera, pero ¿era una moda ser de izquierda en esa época? Yo diría que más que una moda, y esta es una espléndida pregunta, y me encanta, digo, Emilia, saber entender, responderla, pero creo que es, vamos a decir que es bastante exhaustiva. Yo no diría que era una moda hacerlo, yo diría que en ese momento se sentía como una responsabilidad, y lo voy a comparar con el momento actual de la siguiente forma. Nosotros hemos vivido durante 150 años los derroteros de la revolución industrial hasta nuestra época, y es lo que hemos llamado, bueno, los historiadores, ¿no? Toman desde la Revolución Francesa hasta la bomba atómica el periodo moderno, ¿no? Que es esta parte científica y todo esto. Nosotros, para cuestiones de economía, vamos a hablar que de la revolución industrial hacia acá son 150 años, vamos a decirlo de esa manera, un poquito más, en los que se tiene una visión de mundo. Ahora nosotros, por ejemplo, estamos llegando a un punto, y esta pandemia marca para mí un derrotero, un antes y un después, muy importante. Estamos llegando a un momento en el que estamos hablando de crear otro mundo, y que la responsabilidad está en la gente. Ya nuestras discusiones ya no están en la izquierda y la derecha, porque eso fue del siglo pasado, pero voy a regresar ahí. Nuestras discusiones están sobre la economía del nuevo mundo que queremos sustentable y verde. Es decir, después de 150 años de explotación industrial, nosotros estamos llegando a un punto en el que sabemos que eso ya no puede seguir. Y lo responsable es entrar en esta nueva dinámica donde desde los gobiernos hasta nosotros como individuos estamos planteándonos una nueva forma de ver el mundo en términos de economía, en términos de reciclaje, en términos de producción, en términos políticos, en términos de todo. Porque entendemos que eso que hicimos durante 150 años ya no funciona. Yo me voy a regresar a la época de hace 100 años, cuando estaba Chávez Morado en activo con todos estos otros. No es que fuese una moda ser de izquierda, es que ser de ideología izquierda en ese momento implicaba una responsabilidad social con respecto precisamente de los cánones anteriores. Eso no implica que, o sea, no vamos a hablar de corrección o no corrección o de lo bueno o lo malo, porque en realidad no va por ahí. El tema de lo social, el tema de la ideología izquierda, que fue una querencia de todos los grupos artísticos y culturales, de diseño, de arte e incluso de arquitectura del siglo XX. ¿Eso qué implicó? Una nueva forma de visión de mundo, que no necesariamente era solamente política, hay que decirlo. ¿Qué implica hoy en día? A mí, la pregunta en claro lo voy a responder. En este momento, esas ideologías de izquierda y de derecha ya no funcionan, ninguna de las dos. De hecho, lo que marcó la transición fue la caída del muro de Berlín, hace 30 años ya. Es decir, hoy en día, y la razón por la que se siente un desasosiego, que no es nada más de este país, sino del mundo, es precisamente que hay que reinventar una fórmula. Y todos tenemos entendido que lo responsable es estar en esa nueva forma de ver el mundo.
es exactamente lo que sentía la gente. No era una moda, era una ideología que se había permeado desde mediados del siglo XIX y que se veía como una alternativa a otra forma en que funcionó el mundo durante la era monárquica y durante los años previos a la Revolución Industrial. Esa sería mi respuesta, que creo que es, pues, si ustedes la analizan, pues exhaustiva y lógica, ¿eh? Nosotros ahora estamos en una nueva forma de pensamiento y por eso esta exposición es tan interesante, porque regresa a ese, precisamente nos hace entender que eso que se estaba buscando en esa época, que al final siempre es una utopía y que es la que nos lleva a soñar y a hacer cosas diferentes, vamos a tratar de realizarla. Esas dos formas de ideología en la que vivieron todos los, digamos, toda esta gente que estamos mencionando de hace 100 años, pues llegaron a un tope y dejaron de funcionar hace 30 años. Lo que estamos viviendo es precisamente la búsqueda de una síntesis, la búsqueda de otra forma de entender el mundo y de resolver el mundo cuando vimos que esas otras dos formas ya no funcionan. Esa sería para mí la respuesta a esta pregunta, que es, bueno, como para otra conferencia interesantísima. Gracias, Grisel, por contextualizarnos ampliamente a través de estas respuestas muy puntuales. Pues, Mari Carmen, no sé si tú quisieras algo compartir, algún comentario, alguna inquietud igualmente. Pues que no dejamos de conocer a Chávez Morado, que cada vez se va metiendo en otro huequito, ¿no? Entonces, los invitamos desde mi Museo Universitario de La Salle a visitar la exposición. Creo que es una gran oportunidad. Son más de 400 piezas las que están aquí en un compendio. La verdad, creo que es fantástico porque cada visitante que vienes tiene una vertiente distinta de verlo, ¿no? Entonces, los invitamos y aquí estamos a sus órdenes. Los horarios son de 9 a 3 y de 4 a 7, de lunes a viernes. Por pandemia ahorita no estamos aperturando los sábados, pero por favor hagan cita en nuestras redes del Museo Universitario de La Salle, ahí nos pueden encontrar. Muchas gracias. Gracias, Grisel. Gracias a ustedes, Mari Carmen. Muchas gracias, Mari Carmen. Muchas gracias nuevamente, Grisel. A nombre del Instituto Estatal de la Cultura, les agradecemos que nos hayan acompañado en esta interesantísima conferencia que nos ha otorgado Grisel, como decíamos, historiadora del arte, museógrafa, museóloga, biógrafa, y que realmente nos da un panorama muy, muy completo. Yo creo que recientemente, y no me dejará mentir Mari Carmen, es la retrospectiva más actual ahorita que se haya hecho en torno a Chávez Morado, y en efecto es una fuente inagotable, un personaje interesantísimo, de manera individual, de manera en pareja, como ya nos lo dijo Grisel. Creo que entre más se sigan abriendo archivos, pues surgirán seguramente nuevas líneas, nuevas vertientes, otros contextos para interpretarlo o reinterpretarlo si fuera el caso. Así que un último comentario, Grisel, que quisieras compartirnos, por favor. Pues eso, que hay que informarse, yo les digo que si algo nos deja esta exposición, que es importantísimo, es que hay que leer, hay que ver cómo vemos, y esa parte es importantísima. Las redes ahí están, toda esta revolución digital ya está en pleno, pero nosotros que tenemos un pie aquí y uno antes, pues sigamos leyendo también, para poder hacer una referencia a todo esto. Muy bien, muchísimas gracias otra vez, Grisel. Mari Carmen, pues igual agradecerte a nombre del instituto toda tu colaboración. Siempre has estado cerca del instituto, de nuestros proyectos, igualmente nosotros en este caso como prestamistas de obra importante que figura en la exposición, pero también en otros proyectos. Así que igualmente te agradecemos todo tu apoyo, tu colaboración, y si quisieras despedir por favor la transmisión. Pues público que nos está observando, muchísimas gracias. No dejen de seguir las redes de todos, ahora sí que del Instituto Estatal, del Museo, del MAC. Yo creo que la oferta cultural hoy por hoy se vuelve más interesante porque nos tenemos que ver, voltear a ver, ¿no? Y eso también en esta época de pandemia nos recuerda que no somos nada si no somos en el otro. Muchas gracias.
Que tengan muy buena tarde, gracias por seguirnos en esta transmisión y nos vemos en la siguiente. Que pasen un excelente día. Gracias. Gracias. Gracias, Arturo.